reflexionaba acerca de la sensibilidad de cada uno. Y cuanto más voy profundizando en el aprendizaje de cómo somos cada uno, de qué estamos constituidos, qué experiencias tenemos, qué vivencias tenemos, cuál es nuestra herencia genética también, porque eso influye. Por ejemplo, en la Ayurveda se estudia la influencia genética. Y la sensibilidad, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la astrología, por ejemplo, si tenemos determinados planetas, seguramente con determinadas influencias, tendremos como una conexión más sensitiva, a lo mejor, más sensible. Nos puede costar un poco más entender algunas cosas. Si tenemos mucho aire, por ejemplo, y tenemos mucha agua, estaremos más condicionados por las emociones, o también por la intuición, ¿no? Cosas que quizá no tienen tanto que ver con lo concreto. Y también la búsqueda de los equilibrios. Y hay gente que tiene una relación mucho más directa con la concreción de las cosas o con resolver, ¿no? Entonces, muchas veces la distancia que tenemos con nuestras emociones puede hacer que nosotros nos comportemos de manera distinta. Por ejemplo, las personas que tienen Virgo en la carta, o son de Virgo, el Sol en Virgo, lo que sea, tendrán una distancia, una reflexión mucho más profunda, serán más mentales, más reflexivos. También ocurre eso, si lo estudiamos desde el punto de vista de la Ayurveda, con una persona que tiene más pita, o una proporción de bata y pita en el cuerpo, pero si tiene más kafa, por ejemplo, será más emocional. Y en el caso de la astrología, por ejemplo, si tenemos Piscis, seremos también más contemplativos del entorno, intentaremos integrar, pero si somos algún planeta, como decía recién Virgo, o algún otro planeta que tiene más aire, pongo el ejemplo de los planetas, que es algo que de los signos del zodíaco, que es algo que últimamente se sabe bastante, se entiende un poco más, ¿no? Bueno, más allá de todo eso, de cómo lo interpretemos, todos estamos constituidos por la tierra, por el aire, por el fuego, por el éter, como dice la Ayurveda también, o los Vedas, por los distintos elementos, ¿no? Y depende de la proporción que tengamos de cada uno de esos elementos, tendremos una relación con lo que nos rodea. Y a lo que quería ir es que en este momento de la vida donde está pasando todo tan rápido, hay mucha gente que parece descorazonada, desalmada, ¿no? Y avanza rápidamente como en una línea recta. Otras personas están en el otro extremo, donde son pura emoción y entonces estos cambios rápidos les está afectando mucho más fuertemente. Por ejemplo, como decía antes, una persona que tiene mucha agua en la carta, que tiene mucha agua estructuralmente, es muy kafa, por ejemplo, como se dice en Ayurveda, le va a costar un poco más siempre adaptarse al ritmo que van las cosas, ¿no? Y esta es una época donde las cosas van cambiando muy rápidamente. Y hay una situación que habla de un ejercicio que se hace en la meditación, a mí me ayudó mucho, que es la observación distante de las cosas, digamos, más allá de que yo me afecte por lo que me pasa, tener un momento en el día donde yo pueda sentarme a observar qué me pasa y ver cómo ese mundo emocional muchas veces hace que yo quede atrapado en eso, ¿no? Y que no pueda moverme, que no pueda hacer nada, y que me desespere, me angustie también ver cómo todos los demás se mueven a un ritmo que yo no puedo ir, ¿no? Entonces eso muchas veces te puede anular y te puede llevar a un lugar de depresión o tristeza, el hecho de ver el mundo como a través de un cristal y no ser protagonista, ¿no? No poder atravesar ese cristal. Desde este punto de vista, quería hacer una reflexión acerca de eso porque en mi caso, que yo he tenido siempre como la sensibilidad de percibir muchas cosas que no todo el mundo puede percibir, también por mi estructura, no porque sea nada especial ni haya venido de ningún planeta raro, sino que tengo alguna cantidad de elementos desarrollados en mi estructura constitutiva que hace que yo muchas veces me haya quedado atrapado en las emociones y haya pensado que los demás estaban en mi contra o hacían las cosas para dañarme, ¿no? Porque cuando uno es muy sensible, la sensibilidad no tiene filtro y el que no entiende eso tampoco tiene el cuidado que uno pretendería que tuviera, ¿no? Entonces, ese punto es un punto muy esencial para transformar esa energía, esa sensibilidad, de una debilidad en una fortaleza, ¿no? Y en esto me quería centrar. En la fortaleza de aquella persona que tiene la capacidad de percibir y que ve que los demás no.
y que en lugar de ser sometidos o atravesados por el que no tiene esa sensibilidad, que no es malo por no tenerla, porque a mí muchas veces me han dicho esto, ¿no? Me han comentado esto y yo muchas veces he visto estas situaciones donde la persona que es muy sensible piensa que el que no es sensible es malo. Y la realidad es que el otro tiene otras cosas que hacer en la vida, tiene otras cosas que aportarle a la existencia. Y no es que sea malo, pero si esa persona no hiciera lo que tiene que hacer, nunca se haría nada de todo eso, porque la persona que es muy sensible se queda en ese mundo de la sensibilidad. Y la que no lo es, no es que sea malo porque no lo es. Tiene otras características y otras virtudes que hacen que la humanidad toda evolucione, progrese en un sentido. Entonces, tanto esa persona que es muy sensible como la que es menos sensible, tienen que poder encontrar el uno en el otro esas capacidades que a uno le falta y formar parte de un todo, ¿no? Para que las cosas vayan evolucionando y uno ser parte de la evolución. Entonces hay que encontrar ese lugar. Una vez más, es importante saber cuál es el propósito de cada uno. Y en lugar de tomar la debilidad como una situación en la que se despega, me atrapa, me abraza, una cantidad de situaciones que tienen que ver con lo emocional, poder tomar la distancia, por ejemplo, meditando, o haciendo yoga, o haciendo alguna actividad que me permita a mí tomar una distancia para observar todo el proceso y a partir de eso empezar a evolucionar, a crecer y a aportar nosotros, ¿no? Desde cada un lugar, el más sensible lo que tenga para dar, el menos sensible lo que tenga para dar, porque el menos sensible va a tener mucha facilidad para resolver cosas y el más sensible para destacar que existen esas cosas también emocionales para el que no es sensible, ¿no? Entonces, estoy poniendo como dos ejemplos muy antagónicos para que se entienda, pero hay una gama amplísima y momentos de la vida donde uno puede estar más sensible, menos sensible, o también más activo, menos activo, más resolutivo, y eso también tiene que ver con lo que uno vaya aprendiendo de uno mismo, porque todos en el interior, en nuestra constitución, tenemos todo, pero tenemos algunas cosas que se manifiestan más que otras. Las que no se manifiestan tanto, también allí hay un gran aprendizaje siempre, y entonces también ahí hay que ir a mirar. Y de las personas que sentimos muchas veces que son antagónicas o que nos quieren hacer daño, o que el que es muy resolutivo piensa que el otro es medio tonto, medio lento, porque no se mueve. En realidad está viviendo un mundo de emociones que lo tiene que vivir y transitar. Ese encuentro es muy importante y es importante que nosotros, sea como sea que seamos, sea cual sea nuestra estructura, lo tengamos claro para poder hacer algo creativo con eso y para aportarle lo mejor que podamos de eso al mundo.